una alegría poder estar acá presentando el libro Santa Fe 4.0, construyendo un desarrollo productivo sustentable. Es un libro que yo empecé a pensar cuando fui ministro de Trabajo de Santa Fe, en plena pandemia. Y entonces el libro cuenta justamente cómo entramos a la pandemia, lo que pasó en la pandemia, el rol del Estado, de los empresarios, de los sindicatos, bueno, y obviamente también con una mirada hacia el futuro, o sea, una mirada post-pandemia de, bueno, el potencial de Santa Fe, que quizás ya lo conocemos, digamos, sobre su historia, pero me parece que vale la pena recalcar los desafíos que tenemos por delante, ¿no? Digo, tenemos una actividad agropecuaria enorme, digamos, ¿no? Que es muy conocida. Bueno, la actividad obviamente ganadera, la actividad láctea en esta zona, ni hablar, pero también tenemos metalmecánica y también tenemos ciencia y tecnología, ¿no? Digo, aproveché obviamente todo el día en Sunchales para recorrer el CITES, para ver justamente cómo se están desarrollando distintos proyectos que realmente van a ser muy importantes, no solamente, insisto, para la región, sino que son exportables, ¿no? Digo, son esto que también trabajo en el libro, todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento, servicios basados en el conocimiento, todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Entonces, bueno, la verdad es que lo que uno busca con el libro es no solamente lo que uno escribe, sino también lo que se genera a partir de eso. Yo fui presentando el libro en todo el país, en toda la provincia, a lo largo de la segunda mitad del año, pero justamente decía, también en mi función actual en el Ministerio de Trabajo de la Nación, me tocó recorrer 18 provincias en 7 meses y bueno, eso también enriquece después la presentación del libro. No está en el libro, quizás esté en uno posterior, pero sí está en la posibilidad de contar cómo veo la Argentina, lo que creo que realmente es muy esperanzador de recorrer el país y ver los proyectos. Digo, recién yo decía de Santa Fe, ahora pensemos en la energía a nivel nacional, con el gasoducto vamos a poder exportar gas, con lo que es el petróleo, no solamente con Vaca Muerta, sino con una plataforma offshore en el mar. Tenemos litio, tenemos otros minerales, tenemos obviamente también hidrógeno verde, digo, o sea, quiero decir, tenemos alimentos, que lo que decía al principio, agricultura y ganadería, que es lo que el mundo demanda. Si a eso le agregamos valor, ¿no? Si generamos productos a partir de esas materias primas, si le metemos mucha ciencia y tecnología. Por otro lado, como estaba diciendo, en energía, digo, recién mencionaba gas, petróleo, litio, hidrógeno verde, pero también tenemos obviamente otro tipo de energías, hasta la energía nuclear, digamos, ¿no? Obviamente para usos pacíficos. Es decir, la Argentina tiene un enorme futuro y bueno, a uno lo desespera un poco ver cómo aprovechamos ese futuro, no desperdiciar esa gran oportunidad que tenemos. Yo creo que esa grieta se tiene que sellar, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que llegar a grandes acuerdos. Y ahí me pongo en profesor de Derecho Constitucional. Digo, la Constitución nos genera un gran acuerdo, nosotros tenemos que generar grandes acuerdos. Yo sí digo, estamos a 40 años de la gesta de Malvinas. Sobre Malvinas es un gran acuerdo, todos coincidimos en lo que significa Malvinas y cómo nosotros tenemos que llevar adelante, digamos, una defensa de nuestra soberanía sobre Malvinas, ¿no? Esto tiene que ser justamente el mejor ejemplo de esa unidad nacional. Una unidad nacional que obviamente vaya por un camino de desarrollo, por un camino de producción, porque también es cierto que no todos pensamos lo mismo, ¿no? Y uno ve que hay sectores que en realidad descreen del Estado, descreen de la producción y de la industria. Bueno, entonces, me parece que hay que tratar de unirse, bueno, los distintos sectores, de distintos sectores políticos, empresarios, gremiales, que entendemos que nosotros necesitamos un camino de desarrollo, que ese camino de desarrollo es justamente industrializando. Yo tengo una frase que es que toda política industrial es política social. Es decir, nosotros tenemos que dejar de poner plata en planes sociales para poner plata en industrias, para poner plata en ciencia y tecnología. Entonces digo, cuanto más desarrollo tengamos, más personas van a poder ocuparse con empleos de calidad. Ese empleo de calidad lo dan o la industria, la producción y distintos servicios de calidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque si no,
se van a dar que va a haber sucesivos gobiernos que no van a tener las mayorías necesarias para poder llevar adelante las transformaciones. Por ejemplo, en materia educativa. Nosotros tenemos que llevar adelante una revolución educativa, desde el nivel inicial hasta el nivel universitario, pasando por la primaria, por la secundaria, por los terciarios. Digo, hoy estuvimos justamente hablando de esto en Sunchales. La verdad que Sunchales es un ejemplo en ese sentido, en convenios con otras universidades, como la del Litoral, como la del UNRAF, de Rafaela y otras más. Es decir, nosotros tenemos que apuntar a eso, a carreras que no solamente tengan presente, sino que tengan futuro, a veces dejar de un poco de lado de algunas carreras tradicionales, digamos, ¿no? Como la mía, que soy abogado. Necesitamos más ingenieros y técnicos, necesitamos carreras más cortas, carreras más actuales, porque si no los programas están muy desactualizados. Necesitamos escuelas técnicas más que bachilleres. Yo hoy estuve en la escuela técnica y bueno, la verdad es que uno lo que quiere es que el Estado invierta más en esa escuela, que esa escuela tenga más alumnos. Una muy buena noticia, cada vez hay más mujeres, seguramente para la inscripción del año que viene ya va a haber como una paridad. Esto también es una transformación social que estamos viviendo, mujeres trabajando y haciendo actividades que eran monopolizadas por los hombres. Quiero decir, tenemos una oportunidad, pero no pensemos que es magia o que porque tengamos esos recursos naturales el país va a ser una maravilla. No, lo tenemos que aprovechar y para eso necesitamos justamente capacitar, como decía, llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos también, por ejemplo, en materia tributaria, llevando una justicia tributaria, sacándole la presión tributaria a las pymes, sacándole un pie de encima a las pymes, que son las que generan el 85% de la actividad económica. Bueno, las pymes tienen una presión tributaria muy grande, entonces el Estado necesita fortalecer las pymes. No puede ser que tengamos cada vez empresas más grandes y que las pymes pierdan fuerza, digamos, ¿no? Porque son grandes generadoras de mano de obra. Entonces, lo que quiero decir es que en todos los casos, y esto no es solamente a nivel nacional, esto es a nivel provincial, donde también hay que hacer transformaciones a niveles municipales, la articulación de los 3 niveles del Estado. Yo hablo de una industria 4.0, pero hablo de un Estado 4.0. El Estado tiene que poder estar a la altura de las circunstancias, como bien decías vos. Para eso hay que digitalizar el Estado, para eso hay que simplificar trámites, para eso hay que acercar el Estado a los ciudadanos, para eso hay que ser más transparente, ¿no? Entonces, bueno, todos esos son desafíos que también tenemos por delante. ¿No? Yo siempre digo en Santa Fe, esa vieja frase de Benedetti que decía, el sur también existe. En el caso de Santa Fe hay que decir, el norte también existe. Bueno, hoy se está invirtiendo en el norte, como hace mucho tiempo no sucedía. Tenemos ahí una enorme posibilidad que son los bajos submeridionales, que si eso se logra acomodar, digamos, con obra de infraestructura, significa poder regular los cursos de agua para que ni se seque ni se inunde. Esos son enormes territorios muy extensos para pastura. Se podría generar una ganadería intensiva, eso después genera frigoríficos, genera toda una industria alrededor. Es decir, si no hay que pensar en sistemas de riego. Es decir, tenemos tierra que no es productiva, que la podemos transformar en productiva. Por eso digo, podemos hablar muchísimo. Hablaba de energía. Y hablaba de energías que no tiene Santa Fe. Santa Fe también tiene energía, porque tiene para hacer biomasa, tiene para hacer, porque está haciendo biocombustible. O sea, insisto, tenemos enormes posibilidades, pero necesitamos enormes acuerdos políticos para no desperdiciar la oportunidad. Yo creo que lo mejor que puede hacer cada uno hoy, si tiene una función específica, como en mi caso en el Ministerio de Trabajo de la Nación, es cumplir esa función. Por eso yo... La tiraste a la tribuna. No, durante este año, recorrí todo el país. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que uno tiene una mirada ya nacional también, tiene una mirada provincial por haber formado parte del gobierno de Perotti durante 2 años, pero también tengo, digamos, mi ciudad, que es la que amo, que es la ciudad de Rosario. Entonces, la verdad es que yo creo que este es un momento de cerrar grietas. Ojo, fíjate que estamos en un momento donde las grietas no solamente están en distintos partidos, sino que están hasta en los mismos frentes. Entonces, a mí me parece que hay un problema donde actores políticos se están hablando entre sí y no están escuchando lo que la sociedad demanda. Y la sociedad demanda
que nos pongamos de acuerdo, porque la sociedad ya sabe lo que piensa cada uno, pero dicen, bueno, pero llega un momento donde tienen que generar una síntesis, donde tienen que llegar a un acuerdo. Entonces, a mí me parece que ese es el momento. Me parece que uno tiene que tratar de aportar donde justamente, digamos, uno entiende que puede ser más fuerte desde el punto de vista electoral. Creo que en mi caso eso está más en lo local, está en Rosario, yo estuve a 1,5 puntos de ganar la intendencia. No la veo bien a Rosario, entonces, bueno, quizás naturalmente me encuentre en la ciudad. Pero bueno, me parece que también es importante que las decisiones no la tome tanto uno, sino que la tomen los demás. Es decir, cómo te ven los demás. Porque no es una cuestión caprichosa, una candidatura, no debería serlo, y debería ser una construcción colectiva. Así que sigamos trabajando y después veremos. Cada uno tiene un nivel de responsabilidad. Es decir, el intendente tiene un nivel, el gobernador tiene un nivel y el gobierno nacional también tiene un nivel de responsabilidad. ¿Por qué? Porque el narcotráfico es un delito federal. Entonces, tiene que ser atacado por los 3 niveles del Estado. Me parece que lo que hay que hacer es, nuevamente, profundizar el trabajo conjunto, porque no es que alguien puede mirar para otro lado. Digo, el intendente tiene sus responsabilidades también, aunque no tenga la policía, o no tenga los jueces, o no tenga las cárceles. La provincia tiene su responsabilidad porque también tiene un sistema judicial que en parte también los juzga a estas personas, a estos delincuentes, a estas mafias, pero también hay juzgados federales que tienen que hacer su tarea. Digo, hay un servicio penitenciario provincial, hay un servicio penitenciario federal, digo, es todo un conjunto. Y una cosa más. Esto no es solamente una cuestión de prevención en lo que es la fase de policía o de investigación, la fase de juzgamiento y la fase de encarcelamiento. También hay una fase social que tiene que ver con una degradación, digamos, ¿no?, de nuestra matriz, de nuestro entramado social, que nosotros tenemos que también darlo vuelta. Digo, no puede ser que la única opción de los chicos sea ser soldaditos o entrar en el narcotráfico o en el delito. Entonces, digo, es una cosa que hay que tomarla en conjunto, pero bueno, me parece que hay que escuchar a todas las partes. Yo he presentado, digamos, distintas iniciativas en torno al tema seguridad en mi ciudad y lamentablemente, digamos, no hemos tenido eco, ¿no? Entonces, bueno, me parece que no hay que quitarle el cuerpo a la jeringa, en el sentido de Rosario necesita, a mi modo de ver, una policía propia que se especialice en la prevención para que justamente también tengamos delimitado lo que puede hacer cada uno, digamos, ¿no? A mí me parece que la policía sigue formando parte del problema y tiene que formar parte de la solución. Entonces, digo, hace falta inversión, hace falta capacitación, hace falta justamente un direccionamiento y sanear la fuerza, porque si después no sabemos si los policías están de un lado o están del otro, tenemos un grave problema. Entonces, digo, es un tema muy complejo. Me parece que lamentablemente en estos últimos años no se terminó, digamos, encontrándole el agujero al mate, digamos, ¿no? Y se ha perdido tiempo, pero me parece que es importante seguir trabajando de manera conjunta. No es esto de meter bala o, viste, tolerancia cero o todos presos. Las soluciones así demagógicas, digamos, ¿no?, que se explican en un título, no son las que generan la solución. Y tampoco nada es de un día para el otro, digamos, ¿no? Lamentablemente esto creció tanto en los últimos años que nosotros, digamos, también siendo oposición lo veníamos denunciando, que bueno, después cuando uno también llega a lugares de responsabilidad se da cuenta que es mucho más complicado de lo que mejor lo pensaba antes. Pero bueno, creció demasiado ese problema, pero hay que abarcarlo. Quiero decir, hay que urbanizar. Digo, si yo voy a Rosario y encuentro una villa miseria donde no hay ni calles, donde se termina privatizando todo porque lo copan las mafias, porque el Estado no entra a ese lugar, no entra la ambulancia, no está la escuela, no está el hospital, no está el dispensario, ¿no? Entonces, el Estado se queda fuera de todo eso y está administrado por los narcos, por las mafias. Bueno, si el Estado urbaniza, si el Estado abre calles, si la gente puede vivir dignamente, si vos le pones iluminación, le pones servicios, le pones un colectivo en una zona iluminada que pase, es otra cosa, digamos, ¿no? Eso también es una forma de pacificar, es decir, la desigualdad genera mucha violencia.